¿Alguna vez te han dicho que perdones a alguien solo para mantener la paz, incluso cuando cada fibra de tu ser gritaba que no estabas lista? ¿Alguna vez has sentido que tu dolor importaba menos que la comodidad de todos los demás? Yo sí. Y déjame decirte que elegir mi propia salud por encima de las expectativas de mi familia fue la decisión más difícil y liberadora que jamás tomé. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es lo que me pasó, lo que soporté, y cómo finalmente encontré el valor para decir no a la toxicidad que me estaba matando lentamente desde adentro. Esta no es solo una historia sobre drama familiar o un simple desacuerdo durante la cena de Navidad. Esto se trata de supervivencia, de reconocer cuando las personas que se supone deben amarte incondicionalmente son en realidad las que están envenenando tu alma con sus demandas de silencio y sumisión. Durante años, interpreté el papel de la pacificadora, la que se tragaba sus sentimientos, la que sonreía con los dientes apretados en las reuniones familiares mientras mi corazón gritaba en angustia. Me decía a mí misma que era amor, que esto era lo que significaba la familia, que el sacrificio y el sufrimiento eran simplemente parte del paquete. Pero en lo profundo, en ese lugar silencioso donde escondemos nuestros pensamientos más honestos, sabía que algo estaba terriblemente mal. Sabía que el nudo en mi estómago cada vez que mi teléfono sonaba con el número de un familiar no era normal. Sabía que los ataques de pánico antes de las reuniones familiares no eran solo ansiedad, eran el intento desesperado de mi cuerpo de protegerme de una situación que se había vuelto insoportable. Lo cierto de las dinámicas familiares tóxicas es que son increíblemente difíciles de reconocer cuando estás viviendo dentro de ellas. Es como ser un pez en el agua, no te das cuenta de que te estás ahogando porque nunca has conocido nada más. Desde afuera, probablemente parecíamos cualquier otra familia, quizás incluso una buena. Teníamos nuestras tradiciones, nuestras bromas internas, nuestra historia compartida. Nos tomábamos fotos juntos, celebrábamos cumpleaños y publicábamos caras sonrientes en las redes sociales. Pero a puerta cerrada había una presión sofocante para mantener una ilusión, una necesidad desesperada de pretender que todo estaba bien cuando nada estaba bien en absoluto. Y yo era la que lo mantenía todo unido, o al menos eso me hacían creer. El peso de esa responsabilidad me aplastó lentamente, día tras día, año tras año, hasta que ya ni siquiera reconocía a la persona que me miraba en el espejo. Me había convertido en un cascarón, una actuación, una versión cuidadosamente curada de mí misma, diseñada para satisfacer las necesidades de todos los demás, mientras descuidaba completamente las mías. Mis emociones no importaban, mis límites no existían, y mi dolor era consistentemente minimizado o completamente descartado. Cada vez que intentaba hablar, me encontraba con las mismas frases cansadas. Así es él. Eres demasiado sensible. Somos familia, perdonamos y olvidamos. Piensa en lo que esto le hará a todos los demás. Y la más dañina de todas. Necesitamos mantenernos unidos, sin importar qué. Esa frase, unidad familiar, se convirtió en un arma usada contra mí. Una herramienta para silenciar mi voz e invalidar mis experiencias. Era la manipulación definitiva, envuelta en el lenguaje del amor y la lealtad. ¿Cómo podía argumentar contra la unidad? ¿Cómo podía ser yo la que destrozara a la familia? La culpa era abrumadora, sofocante, implacable. Pero esto es lo que nadie te dice sobre la unidad familiar tóxica. Solo funciona cuando algunas personas sacrifican su bienestar por otras. Solo funciona cuando ciertos miembros aceptan ser más pequeños, más silenciosos, menos importantes. La verdadera unidad nunca puede construirse sobre el sufrimiento de los individuos. Y sin embargo, eso era exactamente lo que mi familia me exigía. Querían mi silencio, mi sumisión, mi disposición a pretender que lo que me pasó no importaba tanto como la comodidad colectiva de todos. Y durante el tiempo más largo, les di exactamente lo que querían porque no sabía que tenía otra opción. Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí creyendo que ese era el precio del amor familiar? Creciendo, pensaba que mi familia era normal. Claro, teníamos nuestros problemas, pero ¿no los tiene todo el mundo? Mis padres eran estrictos, pero parecían preocuparse por nosotros. Teníamos reglas, expectativas y un entendimiento claro de qué era aceptable y qué no. Las emociones eran algo que debía controlarse, no expresarse. La vulnerabilidad era debilidad. Los problemas se barrían debajo de la alfombra y nunca se discutían de nuevo. Lo que pasa en esta familia se queda en esta familia. Era una regla tácita que gobernaba todo lo que hacíamos. Aprendí desde temprano que guardar secretos era señal de lealtad, que proteger la reputación de la familia era más importante que la verdad individual. A mis hermanos y a mí nos enseñaron a presentar un frente unido al mundo exterior, incluso si nos estábamos desmoronando por dentro.
Las apariencias lo eran todo. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Qué dirían en la iglesia? ¿De qué cotillarían los familiares lejanos? Estas preguntas perseguían cada decisión, cada interacción, cada momento de nuestras vidas. Actuábamos la felicidad como si fuera un trabajo de tiempo completo, y yo me convertí en una experta en usar máscaras. Tenía diferentes versiones de mí misma para diferentes audiencias: la hija obediente, la hermana mayor responsable, la estudiante de alto rendimiento, la vecina amigable. Pero ninguna de estas versiones era realmente yo. La verdadera yo, la que tenía sentimientos y necesidades y límites, estaba enterrada tan profundamente que a veces me preguntaba si siquiera existía. Recuerdo innumerables escenas donde las tensiones hervían justo debajo de la superficie de la conversación educada, donde los comentarios pasivo-agresivos se disfrazaban de bromas, donde el comportamiento controlador se enmarcaba como preocupación. Mi madre tenía una manera de hacer que los comentarios hirientes sonaran como consejos. El silencio de mi padre era una forma de castigo que podía durar días. Mis hermanos aprendieron a competir por aprobación en lugar de apoyarse mutuamente. Y yo, la mayor, se esperaba que diera el ejemplo, que fuera el pegamento manteniendo a todos juntos, que nunca me quejara ni causara problemas. La presión era inmensa, pero no me daba cuenta de lo anormal que era porque no tenía nada con qué compararlo. Así es como funcionaban las familias, ¿verdad? Esto era simplemente lo que hacías por las personas que amabas. Sacrificabas, comprometías, mantenías la paz a cualquier costo. Pero el costo era mi yo auténtico, mi salud mental, mi capacidad de confiar en mis propias percepciones y sentimientos. Me estaban entrenando para dudar de mí misma, para priorizar la comodidad de otros sobre mi propio dolor, para creer que mi valor como miembro de la familia estaba directamente ligado a mi disposición a sufrir en silencio. Y la parte más aterradora, estaba funcionando. Me estaba convirtiendo exactamente en lo que querían que fuera: sumisa, manejable, silenciosa. El sistema familiar prosperaba con esta dinámica, con ciertos miembros teniendo el poder mientras otros aprendían a hacerse cada vez más pequeños. Había jerarquías tácitas, temas prohibidos y reglas invisibles que todos entendían pero nadie reconocía. Cuestionar este sistema era cometer traición, priorizarte a ti mismo era ser egoísta, y expresar emociones genuinas era ser dramático o inestable. Observé cómo los familiares que se atrevían a hablar eran etiquetados como problemáticos, como el problema, como los que simplemente no podían llevarse bien con nadie. Y me prometí a mí misma que nunca sería como ellos, nunca causaría ese tipo de interrupción, nunca haría que la gente se sintiera incómoda con mi verdad. Poco sabía que esta promesa me estaba destruyendo lentamente desde adentro hacia afuera. En serio, ¿cómo no me di cuenta antes de que algo tan simple como expresar mis sentimientos se había convertido en algo prohibido en mi propia familia? Todo cambió en una tarde de verano que comenzó como cualquier otra. Estábamos teniendo una reunión familiar, una de esas supuestamente agradables que había aprendido a temer pero no podía evitar. Todos estaban ahí: padres, hermanos, tíos, tías, primos. La casa estaba llena de ruido y actividad. Ese tipo de caos que se siente cálido y amoroso para los de afuera, pero sofocante para quienes saben lo que yace debajo. Yo estaba en la cocina, haciendo lo que siempre hacía, ayudando con la preparación de la comida, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban, interpretando mi papel como la responsable. Fue entonces cuando mi tío, alguien en quien había confiado toda mi vida, me acorraló en la despensa. Los detalles de lo que pasó después son míos para guardar, pero te diré esto. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. La traición no fue solo sus acciones, fue la comprensión de que estaba completamente sola en la casa de mi propia familia, rodeada de personas que se suponía debían protegerme, y sin embargo sabía con absoluta certeza que si gritaba, si pedía ayuda, si hacía una escena, de alguna manera me convertiría en el problema. Ese conocimiento me paralizó más que el miedo. Cuando terminó y salí de esa despensa, temblando y apenas manteniéndome junta, nadie lo notó, o tal vez sí lo notaron y eligieron mirar hacia otro lado, lo cual es de alguna manera aún peor. Pasé el resto de esa tarde en piloto automático, sonriendo cuando se esperaba, asintiendo en conversaciones que no podía escuchar sobre el rugido en mis oídos, contando los minutos hasta que pudiera escapar. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, colapsé. Me senté en mi ducha completamente vestida, dejando que el agua corriera sobre mí, tratando de lavar lo que había pasado, lo que sentía, lo que sabía. Y en ese momento, tomé una decisión que me perseguiría durante años. Decidí no decirle a nadie. Me convencí de que no era tan malo, de que tal vez había malinterpretado, de que hablar causaría demasiado daño a la familia.
Todos esos años de entrenamiento se activaron, todas esas lecciones sobre guardar secretos y mantener apariencias. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte, que estaba protegiendo a todos los demás de dolor innecesario, pero en realidad estaba aterrorizada. Aterrorizada de que no me creyeran, aterrorizada de ser culpada, aterrorizada de destruir a la familia y ser etiquetada como la destructora. Así que lo enterré profundamente, ese secreto que se volvía más pesado con cada día que pasaba. Me sumergí en el trabajo, en mantenerme ocupada, en cualquier cosa que me distrajera de la verdad que me estaba comiendo viva desde adentro. Pero el trauma no desaparece simplemente porque lo ignores. Se filtra en todo, coloreando tus relaciones, tu autopercepción, tu capacidad de sentirte segura en el mundo. Comencé a tener pesadillas, ataques de pánico, momentos en los que me disociaba completamente, sintiéndome como si estuviera viendo mi vida desde fuera de mi cuerpo. Mi salud se deterioró de formas tanto visibles como invisibles. Perdí peso, luego lo recuperé, luego lo perdí de nuevo. No podía dormir, o dormía demasiado. Me alejé de amigos, de pasatiempos, de cualquier cosa que solía traerme alegría. Y a través de todo esto, todavía me presentaba en eventos familiares, todavía interpretaba mi papel, todavía pretendía que todo estaba bien porque eso era lo que se esperaba de mí. Te juro, fue como vivir dos vidas completamente diferentes al mismo tiempo. Los meses siguientes a ese incidente fueron algunos de los más oscuros de mi vida, aunque nadie lo habría sabido con solo mirarme. Me convertí en una maestra de la compartimentalización, creando cajas separadas en mi mente donde podía encerrar el dolor, la ira, la confusión, la vergüenza. Iba a trabajar todos los días, realizaba mis deberes, sonreía a los colegas y actuaba como un ser humano funcional. Luego llegaba a casa, y la máscara se deslizaba, y me encontraba mirando paredes durante horas, incapaz de moverme, incapaz de sentir, incapaz de procesar lo que me había pasado. La peor parte no fue el incidente en sí, por muy traumático que fue. La peor parte fue cargarlo sola, sabiendo que las personas que deberían haber sido mi sistema de apoyo eran las mismas personas a las que no podía contarles. ¿Cómo le explicas a tu familia que uno de los suyos te lastimó? ¿Cómo destrozas la ilusión por la que han trabajado tan duro para mantener? ¿Cómo te conviertes en la portadora de verdades incómodas en una familia que valora las mentiras cómodas? Estas preguntas daban vueltas en mi mente sin cesar, manteniéndome atrapada en silencio. Intenté convencerme de que estaba sanando, de que el tiempo lo haría mejor, de que simplemente podía seguir adelante y olvidar. Pero el trauma no funciona así. Exige ser reconocido, ser procesado, ser presenciado. Y cuanto más intentaba suprimirlo, más se manifestaba de otras maneras. Comencé a tener ataques de ansiedad severos antes de cualquier interacción familiar. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente siquiera registrara lo que estaba sucediendo. Corazón acelerado, respiración superficial, náuseas, mareos. Me sentaba en mi auto afuera de la casa de mis padres para las cenas familiares, tratando de calmarme lo suficiente para entrar, diciéndome a mí misma que podía hacer esto, que podía actuar normalidad durante unas horas. ¿Y la ironía más cruel? Mi familia comenzó a comentar sobre lo distante que parecía, sobre cómo ya no era yo misma, sobre cómo necesitaba esforzarme más para participar en la vida familiar. Podían ver que estaba luchando, pero en lugar de preguntar qué estaba mal o crear espacio para que compartiera mi verdad, me presionaron para esforzarme más en encajar en el sistema disfuncional que literalmente me estaba enfermando. Mi tío, el que me había lastimado, seguía apareciendo en cada reunión familiar, sonriendo y bromeando y actuando como si nada hubiera pasado. Tal vez para él, nada había pasado. Tal vez ya lo había olvidado. Lo descartó como insignificante. Siguió adelante con su vida mientras yo me ahogaba en las secuelas. Verlo interactuar normalmente con mi familia, ver a mis padres saludarlo calurosamente, observar a mis hermanos reír de sus chistes, todo se sentía como una traición, cada vez. Pero me tragaba mi incomodidad. Mantenía mi silencio y seguía el juego porque eso era lo que me habían entrenado para hacer toda mi vida. Imagínate, tener que sentarte en la misma mesa con la persona que te lastimó y fingir que estás disfrutando la cena. La presión para mantener esta fachada se volvió insoportable con el tiempo. Cada reunión familiar se sentía como una actuación donde tenía que sonreír más ampliamente, reír más fuerte y actuar más comprometida para ocultar el hecho de que me estaba desmoronando por dentro. Mi madre me llevaba aparte con preocupación en sus ojos, preguntando si todo estaba bien, diciéndome que parecía preocupada. Y yo quería tanto decirle, colapsar en sus brazos y dejar que me consolara, que me creyera y me protegiera como se supone que las madres hacen, pero algo me detenía.
Tal vez era la forma en que siempre defendía a los miembros de la familia. Siempre hacía excusas por el mal comportamiento. Siempre priorizaba la unidad sobre el bienestar individual. Tal vez era la vida de evidencia de que mostrar vulnerabilidad en mi familia era peligroso, que se usaría en mi contra o se descartaría por completo. O tal vez era el miedo, ese terror primario de que no me creyeran, de que me dijeran que estaba exagerando o recordando mal, de que mi dolor fuera minimizado a nada. Así que, en cambio, sonreía y le decía que solo estaba cansada, solo estresada con el trabajo, solo pasando por una fase. Y ella aceptaba esta mentira obvia, porque era más fácil que profundizar, más fácil que confrontar verdades incómodas, más fácil que arriesgar la interrupción del sistema familiar. Mientras tanto, yo estaba gritando por dentro, rogando que alguien notara lo mal que estaba, esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para superar mis defensas y exigir la verdad. Pero nadie lo hizo. Todos parecían contentos con la versión superficial de mí, la actuación que presentaba, porque esa versión no requería nada difícil de ellos. Esa versión no desafiaba el status quo ni forzaba conversaciones incómodas. Esa versión mantenía la ilusión de que todos estábamos bien, de que nuestra familia era saludable, de que nada estaba mal. Y los odiaba por aceptar esa versión tan fácilmente, por no preocuparse lo suficiente para ver a través de ella, por elegir su propia comodidad sobre mi obvio sufrimiento. El resentimiento se construyó lentamente, acumulándose como sedimento en el fondo de un lago hasta que se convirtió en esta cosa pesada y sólida que llevaba a todas partes. Resentía a mi tío por lo que hizo. Resentía a mi familia por crear un ambiente donde no podía hablar de ello. Me resentía a mí misma por ser demasiado débil para romper el silencio. Y sobre todo, resentía el concepto de unidad familiar que se había convertido en una prisión en lugar de una fuente de apoyo. Comencé a investigar dinámicas familiares, respuestas al trauma y sistemas familiares tóxicos en línea. Tarde en la noche, cuando no podía dormir. Leí historias de otras personas que habían experimentado situaciones similares, que habían sido silenciadas por sus familias, que habían elegido proteger el sistema en lugar de a sí mismas. Y lentamente, comenzó a formarse una comprensión. No estaba loca. No estaba reaccionando exageradamente. No estaba siendo demasiado sensible. Lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, era real y válido y merecía reconocimiento. Mi dolor importaba, incluso si mi familia no quería escuchar sobre él. ¿Sabes qué? Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que tal vez, solo tal vez, no era el problema. La confrontación, cuando finalmente llegó, no fue planeada. Sucedió durante otra cena familiar, una de las innumerables ocasiones en las que tenía que sentarme frente a mi tío y pretender que todo era normal. Había estado mejorando en el manejo de mi ansiedad, o eso pensaba. Tenía mis mecanismos de afrontamiento, mis guiones mentales, mis rutas de escape planeadas. Pero algo era diferente esa noche. Tal vez fue la forma en que me miró, casual y despreocupado, como si yo no fuera nada, como si lo que me había hecho no tuviera ninguna importancia en absoluto. Tal vez fue la forma en que mi padre lo elogiaba por algún logro menor, dándole palmadas en la espalda con genuino afecto. Tal vez fue mi madre riendo de uno de sus chistes, completamente ajena al hecho de que su risa se sentía como una traición a su hija sentada justo ahí. O tal vez fue simplemente que había alcanzado mi punto de quiebre. Ese momento donde el silencio se vuelve más doloroso que hablar, donde la autopreservación finalmente anula el miedo a las consecuencias. Comenzó pequeño. Mi tío hizo un comentario dirigido a mí, algo inocuo que no habría significado nada para nadie más, pero para mí se sentía cargado de significado, como si estuviera probando si yo todavía guardaba nuestro secreto. Y algo dentro de mí se rompió. No explosivamente, no dramáticamente, sino como una cuerda estirada demasiado fuerte durante demasiado tiempo, finalmente cediendo. Lo miré directamente a los ojos y le dije, «No me hables». La sala se quedó en silencio. Todos dejaron de hablar a mitad de conversación y se voltearon para mirarme. Podía sentir la confusión, la tensión, el cambio repentino en la atmósfera. Mi madre inmediatamente intentó suavizar las cosas, riendo nerviosamente y diciendo algo sobre que yo estaba cansada o estresada. Pero no retrocedí. Dije que no me hables. Repetí, mi voz más fuerte ahora, alimentada por años de ira y dolor suprimidos. No tienes derecho a actuar como si nada hubiera pasado. No tienes derecho a pretender que todos estamos bien. La cara de mi tío cambió. Un destello de algo. ¿Culpa tal vez? ¿O miedo? ¿O ira? No podía decirlo. Pero se recuperó rápidamente, poniendo una expresión confundida y preguntando de qué estaba hablando. Y fue entonces cuando les conté. No todos los detalles, no todo, pero suficiente.
Suficiente para dejar claro que me había lastimado, que había sucedido en su casa, que había estado cargando esto sola. Las palabras salieron apresuradas, desordenadas y emocionales, para nada como había imaginado este momento durante innumerables noches sin dormir. No fui articulada ni compuesta. Fui cruda y real, y finalmente honesta. ¿Y la respuesta? No fue lo que había esperado, pero fue exactamente lo que había temido. Mi tío inmediatamente lo negó todo, luciendo sorprendido y ofendido. La cara de mi padre se cerró, esa expresión familiar que significaba que no quería lidiar con algo desagradable. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no por mí, por el momento familiar arruinado, por el conflicto introducido, por la situación incómoda en la que todos estábamos de repente. Y mis hermanos, Dios. Mis hermanos me miraron como si acabara de detonar una bomba en medio de nuestra familia, como si yo fuera la fuerza destructiva, como si esto fuera mi culpa. En serio, ¿cómo es posible que yo fuera la mala en esta situación? Las consecuencias de esa confrontación fueron rápidas y brutales. En minutos, pasé de víctima a villana en la narrativa que mi familia estaba construyendo. Mi padre exigió saber por qué estaba sacando esto a relucir ahora, implicando que el momento lo hacía sospechoso. Mi madre quería saber por qué no había acudido a ella inmediatamente después de que sucediera, sugiriendo que mi silencio significaba que no podía haber sido tan serio. Mis hermanos estaban enojados porque había arruinado la cena, porque había creado drama, porque no podía simplemente manejar las cosas en privado como un adulto maduro. Y mi tío, él mantuvo su inocencia con tal convicción que podía ver la duda arrastrándose en los ojos de los miembros de mi familia. Esta es la cosa sobre confrontar el abuso en las familias. El sistema se protege a sí mismo. Las personas que se benefician de mantener las cosas en silencio siempre encontrarán formas de desacreditar, minimizar o descartar a la persona que amenaza el status quo. De repente estaba siendo interrogada en la mesa de mi propia familia. Se me pedía que justificara mi verdad. Se me hacía sentir como si estuviera en juicio. Las preguntas venían de todas direcciones. ¿Estás segura de que eso pasó? ¿Podrías haber malinterpretado? ¿Estabas bebiendo esa noche? ¿Estás haciendo esto para llamar la atención? ¿Has estado hablando con alguien que te puso estas ideas en la cabeza? Cada pregunta fue diseñada para hacerme dudar de mí misma, para hacerme retroceder, para restaurar la ilusión cómoda que había destrozado. Me mantuve firme, temblando pero resuelta, repitiendo que sabía lo que me había pasado, que no necesitaba que me creyeran, pero tampoco iba a pretender más. Mi madre intentó un enfoque diferente, llevándome aparte y rogándome que pensara en lo que esto le haría a la familia. Habló sobre mis abuelos, sobre las próximas vacaciones, sobre mis primos que nos admiraban, sobre la reputación familiar. Me pidió que considerara el perdón, que pensara en seguir adelante, que recordara que todos somos imperfectos y cometemos errores. La palabra error casi me rompe, como si lo que me pasó fuera comparable a olvidar un cumpleaños o decir algo grosero. Pero ella no había terminado. Me dijo que aferrarme a la ira solo me lastimaría, que el perdón era para mi beneficio, que la familia es para siempre, y me arrepentiría de destruirla por esto. Y luego vino la frase que me perseguiría. ¿No puedes simplemente perdonar y olvidar por el bien de la unidad familiar? Ahí estaba, la expectativa puesta al descubierto. Mi dolor, mi trauma, mi verdad, todo importaba menos que mantener la apariencia de una familia funcional. Se esperaba que sacrificara mi sanación, mis límites, mi dignidad básica por un concepto abstracto de unidad que nunca me había protegido ni apoyado realmente. Miré a mi madre, esta mujer que me había criado, que me había enseñado el bien del mal, que siempre había dicho que haría cualquier cosa por sus hijos, y me di cuenta de que lo decía condicionalmente. Haría cualquier cosa por sus hijos siempre que no interrumpiera el sistema familiar, siempre que no la hiciera sentir incómoda, siempre que no requiriera que tomara decisiones difíciles o se enfrentara a otros miembros de la familia. ¡Ay, Dios mío! Ese fue el momento en que realmente comprendí que nunca me iban a creer. Ser etiquetada como la problemática fue una experiencia extraña y dolorosa. De repente, yo era la del problema. Era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado dispuesta a destruir la familia por algo que pasó en el pasado. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de familiares lejanos que habían escuchado su versión de los eventos. Una versión donde yo era claramente la irrazonable. Intentaron convencerme de que me disculpara, de suavizar las cosas, de pensar en cómo mis acciones estaban afectando a todos los demás. Algunos tenían buenas intenciones, genuinamente creyendo que me estaban ayudando a ver la razón. Otros fueron más agresivos,
acusándome de ser egoísta, de buscar atención, o incluso de ser mentalmente inestable. El chat grupal familiar, que una vez estuvo lleno de memes y conversación casual, se convirtió en un lugar donde se hablaba de mí en referencias apenas veladas, donde la gente publicaba citas sobre el perdón y dejar ir, claramente dirigidas a mí. Cuando finalmente salí de ese chat grupal, fue tratado como evidencia adicional de mi disfunción, mi incapacidad de ser parte de la familia. Nadie pareció considerar que tal vez salí porque estar en ese espacio era activamente dañino para mi salud mental, que leer esos mensajes se sentía como ser atacada una y otra vez. Comencé a ser excluida de eventos familiares, no oficialmente sino a través de olvidos convenientes. La gente haría planes y olvidaría invitarme, o me enteraría de reuniones después de que ya hubieran sucedido. Cuando me presentaba en ocasiones obligatorias como cumpleaños o vacaciones, era recibida con hombros fríos y silencios tensos. Mis hermanos dejaron de llamarme. Las conversaciones de mis padres se volvieron rígidas y breves, enfocadas completamente en temas superficiales. Me había convertido en una paria en mi propia familia, todo porque me negaba a pretender que todo estaba bien. El aislamiento fue aplastante. Había perdido a mi familia, las personas que se suponía eran mi fundación, mi sistema de apoyo, mi fuente incondicional de amor. Excepto que nunca había sido incondicional, ¿verdad? El amor siempre había venido con condiciones, con expectativas y demandas y requisitos para mi participación en su disfunción. Aún así, saber eso intelectualmente no hacía que el dolor fuera menos real. Lamenté la familia que pensé que tenía, la familia que deseaba tener, la familia que merecía pero nunca obtuve. Hubo días en que la duda se arrastraba, cuando me preguntaba si tenían razón, si estaba haciendo un gran problema de esto, si simplemente debía disculparme y volver a cómo eran las cosas. La manipulación psicológica fue efectiva, incluso a distancia. Cuando todos a tu alrededor dicen que estás equivocada, se vuelve difícil confiar en tu propia percepción de la realidad. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero saber si alguien más ha sentido esta soledad. Pero entonces sucedió algo inesperado. En las profundidades de mi aislamiento y dolor, comencé a encontrar claridad. Sin el ruido constante del drama familiar, sin la presión de actuar y pretender, sin las traiciones diarias de estar cerca de personas que no valoraban mi bienestar, comencé a sanar. No fue inmediato ni fácil, pero lentamente, muy lentamente, comencé a recordar quién era debajo de todos los papeles que había estado interpretando. Comencé terapia, algo que había resistido durante años porque admitir que necesitaba ayuda se sentía como admitir la derrota. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones a los que había estado ciega toda mi vida. Me ayudó a entender que el abuso no fue solo el incidente con mi tío, sino todo el sistema que lo permitió. Los años de condicionamiento que me enseñaron que mis sentimientos no importaban, el mensaje constante de que yo existía para servir las necesidades de la familia en lugar de las mías propias. Aprendí palabras como enmarañamiento y vínculos traumáticos y dinámicas familiares narcisistas. Aprendí que lo que había experimentado no era único, que incontables personas luchan con sistemas familiares tóxicos, que elegirte a ti mismo sobre las expectativas familiares no es egoísmo, es supervivencia. Comencé a establecer límites, reales, no el tipo que había intentado antes que eran más como sugerencias que esperaba que la gente respetara. Dejé de contestar llamadas de familiares que solo se comunicaban para culparme o convencerme de volver. Bloqueé números cuando fue necesario. Creé distancia física y emocional entre mí y las personas que me estaban lastimando. Y con cada límite que establecí, cada vez que elegí mi propio bienestar sobre su comodidad, me sentí un poco más fuerte, un poco más como yo misma. Me reconecté con viejos amigos que había alejado durante mis tiempos más oscuros. Fui honesta con ellos sobre lo que había estado pasando, y su apoyo fue abrumador. Me creyeron, validaron mis sentimientos, me recordaron que merecía mejor. Encontré comunidades en línea de personas que habían pasado por experiencias similares, y leer sus historias me hizo sentir menos sola. Comencé a cuidar mi cuerpo de nuevo, comiendo adecuadamente, haciendo ejercicio, durmiendo en un horario regular. Los ataques de pánico se volvieron menos frecuentes. Las pesadillas comenzaron a desvanecerse. Comencé a sentirme segura en mi propia piel por primera vez en años. Imagínate, ese momento en que te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que olvidaste cómo se sentía respirar normalmente. Así es como se sintió la sanación para mí, como finalmente poder exhalar. Te juro que no sabía que la vida podía sentirse tan ligera, tan libre, tan mía.
Elegirme a mí misma sobre las expectativas familiares fue la decisión más difícil que jamás tomé, pero también fue la más necesaria. Tuve que aceptar que mi familia podría nunca entender, podría nunca disculparse, podría nunca reconocer lo que me pasó o cómo su respuesta agravó el trauma. Y esa aceptación, por dolorosa que fue, me liberó. No podía controlar sus reacciones, sus creencias, sus elecciones. Solo podía controlar las mías. Podía elegir dejar de participar en un sistema que requería mi silencio y sufrimiento. Podía elegir rodearme de personas que me valoraran, que respetaran mis límites, que me creyeran cuando compartía mi verdad. Podía elegir construir una vida basada en autenticidad en lugar de actuación. El concepto de familia tuvo que ser redefinido para mí. Solía pensar que la familia se trataba de sangre, de obligación, de presentarse sin importar qué. Pero aprendí que la verdadera familia, la familia elegida, se trata de respeto mutuo, cuidado genuino y apoyo incondicional. Se trata de personas que celebran tu crecimiento en lugar de castigarte por él, que hacen espacio para tu verdad en lugar de silenciarla, que te eligen incluso cuando es incómodo o inconveniente. Comencé a construir ese tipo de familia a través de amistades, a través de grupos de apoyo, a través de una pareja que entendió por lo que había pasado y me amó no a pesar de mi trauma, sino como mi yo completo, complejo y en proceso de sanación. Hubo retrocesos en el camino. Las vacaciones fueron particularmente difíciles. Esos momentos en que la narrativa cultural grita que deberías estar con la familia, cuando todos los demás parecen tener esas reuniones perfectas, que yo nunca tendría. Tuve momentos de tristeza intensa, de ira por lo que me fue quitado, de duelo por las relaciones que podrían haber sido si solo mi familia hubiera elegido diferente. Pero también tuve momentos de profunda alegría, de paz, de gratitud por la vida que estaba construyendo en mis propios términos. Descubrí partes de mí misma que habían sido suprimidas durante tanto tiempo que no sabía que existían. Descubrí que era graciosa sin intentar difuminar la tensión, creativa cuando no estaba constantemente ansiosa, capaz de conexión profunda cuando me sentía segura. Aprendí que era suficiente, tal como era, sin actuar o pretender, o encogerme para encajar en la narrativa cómoda de otra persona. Mi salud, tanto mental como física, mejoró dramáticamente. La tensión crónica que había llevado en mi cuerpo durante años comenzó a liberarse. Dejé de tener enfermedades relacionadas con el estrés. Mi energía regresó. Pude enfocarme en mis metas y sueños en lugar de solo sobrevivir día a día. Y todo esto vino de una elección crucial: priorizar mi salud sobre su comodidad. De verdad, no puedo enfatizar suficiente cuán transformadora fue esa decisión. Ahora, mirando hacia atrás a todo lo que pasó, puedo ver el viaje claramente. De esa persona asustada que no podía decir su verdad a alguien que se niega a ser silenciada. De alguien que creía que su valor estaba ligado a la aprobación familiar, a alguien que sabe que su valor es inherente e inmutable. De alguien que sacrificaría todo por la ilusión de unidad familiar, a alguien que entiende que la verdadera unidad solo puede construirse sobre una base de verdad, respeto y cuidado genuino. No voy a mentir y decir que a veces no me pregunto qué podría haber sido diferente si mi familia hubiera respondido con compasión en lugar de a la defensiva, con creencia en lugar de duda, con apoyo en lugar de rechazo. Me pregunto si todos podríamos haber sanado juntos, si podríamos habernos vuelto más fuertes a través de la honestidad, si podrían haberme elegido de la manera que necesitaba. Pero esos son hipotéticos, y he aprendido a hacer las paces con la realidad en lugar de anhelar la fantasía. La realidad es que algunas familias no pueden o no quieren hacer el trabajo requerido para volverse saludables. La realidad es que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte. La realidad es que no eres responsable de mantener relaciones que te dañan, incluso si esas relaciones son con la familia. Si estás viendo esto y te ves reflejado en mi historia, si estás guardando secretos para proteger a personas que no te protegerían, si te están presionando para perdonar antes de estar listo, o para mantener la unidad a costa de tu propio bienestar, quiero que escuches esto. Tu salud importa más que la comodidad de cualquiera. Tu verdad importa más que su ilusión. Tu sanación importa más que su negación. No eres egoísta por elegirte a ti mismo. No eres cruel por establecer límites. No estás destruyendo a la familia al negarte a participar en la disfunción. El sistema familiar ya estaba roto, simplemente te niegas a pretender lo contrario. Y sé lo aterrador que es imaginar la vida sin tu familia, enfrentar la posibilidad de ser cortado o rechazado o etiquetado como el problema. Sé que la culpa es abrumadora, la duda es paralizante, el duelo es aplastante. Lo sé porque viví todo eso.
Pero también sé lo que está del otro lado de ese miedo. Y te prometo, vale la pena. La libertad de ser tú mismo, la paz que viene con la autenticidad, la alegría de construir conexiones genuinas con personas que realmente te ven y te valoran, estas cosas valen la pena luchar por ellas. Mereces una vida donde no estés constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, donde tus sentimientos importen, donde tu trauma sea reconocido en lugar de minimizado. Mereces sanar, y a veces sanar requiere distancia de las personas que te hirieron, incluso si son familia. Entonces, si esta historia resonó contigo, si has pasado por algo similar o lo estás pasando ahora mismo, por favor deja un comentario abajo. Cuéntame tu experiencia, comparte lo que te ayudó, o simplemente déjame saber que no estás solo en esto. Entender el contenido que he compartido hoy es tan importante porque las dinámicas familiares tóxicas son más comunes de lo que pensamos, y cuanto más hablamos de ellas, más normalizamos elegir la salud sobre las relaciones dañinas, más fácil se vuelve para otros tomar esa misma decisión. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar diferente sobre las expectativas familiares o la presión para perdonar, por favor deja un like en este video. Ayuda a que más personas encuentren este contenido y se den cuenta de que no están solas en sus luchas. Y si quieres escuchar más historias como esta, experiencias reales de personas reales navegando situaciones familiares difíciles, desafíos de salud mental y viajes de crecimiento personal, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que se niegan a endulzar las partes difíciles de la vida, que valoran la autenticidad sobre la actuación, que se apoyan mutuamente a través del proceso desordenado de sanar y crecer. Activa la campanita para que no te pierdas futuros videos, porque te juro, tenemos muchas más historias para compartir, historias que podrían cambiar tu perspectiva o darte el coraje para tomar las decisiones que necesitas tomar para tu propio bienestar. Recuerda, la unidad familiar nunca debería requerir tu silencio, y el perdón nunca debería ser exigido antes de que estés listo. Tienes el derecho de elegir tu salud, tu paz, tu verdad, siempre. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, no estás solo en esto. Todos estamos viviendo a través de ello juntos. Cuídate mucho, y hasta la próxima vez.